cómo son todos los virus pox, porque así se llaman pox virus. Tal vez podríamos hacer mejor frente ahorita a la viruela símica. Las hijas de los lecheros eran muy requeridas porque su rostro nunca se veía deformado por las pústulas de la viruela. Se me acaba de fallecer mi viejo. Sí decidió ya no seguir tratamiento. Dijo, ya van a ser los 3 meses, ha tenido su veladora todos los días. A los 3 meses ya le dije que ya no. Ya se acabó. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy es viernes 30 de agosto. En el caso de hoy vamos a empezar diferente a la entrevista a las que hemos venido manejando. Vamos a entrar directo al tema de hablar de los virus en nuestras vidas y después vamos a comer y luego la entrevistamos a ella con sus cosas personales, a ver hasta dónde podemos conocer de ella, de nuestra invitada, que por cierto tiene un currículum muy extenso, por lo que vamos a decir únicamente una pequeñísima reseña de su larga trayectoria. Ella es química bacterióloga parasitóloga, egresada del Instituto Politécnico Nacional, con maestría en ciencias en especialidad de genética y biología molecular en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados. Además cuenta con un doctorado en ciencias en especialidad de microbiología en las áreas de virología y biología de vectores en la Universidad del Estado de Colorado. Es responsable técnico del Laboratorio Nacional de Vacunología y Virus Tropicales. Es profesor titular C, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 con vigencia que se vence en diciembre de 2026. Y por si fuera poco, es reconocida por sus múltiples colaboraciones en artículos, citas, publicaciones, capítulos, conferencias, presentaciones científicas, seminarios, cursos y la dirección en tesis de licenciaturas, maestrías y doctorados. Recibamos a la doctora y amiga María Isabel Salazar Sánchez. Bienvenida. Pásale por acá. Muy amable. Muchas gracias por recibirme. Pues bien, Isabel, tú tienes tu preparación, la has dedicado totalmente a los virus. Pues fíjate que no. De inicio, pues yo soy microbiólogo. O sea, ese nombre larguísimo de químico, bacteriólogo y parasitólogo, básicamente se resume, somos microbiólogos. Pero curiosamente a mí no me sedujo el mundo de los virus hasta que llego al doctorado. O sea, llevé virología en la carrera, pero no fue algo que me llamara particularmente la atención, porque en ese momento estaba muy en boga la biología molecular. Entonces era algo muy excitante, muy emocionante, pues aprender de los procesos moleculares. Hice la maestría en eso. Cuando se da la oportunidad del doctorado de ir a Estados Unidos, es cuando conozco los virus. Y desde el primer momento que empecé a trabajar con ellos, yo empecé trabajando virus del dengue, dije, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Bueno, entonces ahí hasta el doctorado es donde ya te llamó la atención todo lo del mundo de los virus. Que ahorita está muy a tiempo, porque se nos vino el virus. El monkeypox. Que no sé qué similitud pueda tener con la viruela, que fue una de las que más atacó a la humanidad hace tiempo, ¿no? Sí. De hecho, pues a la viruela se le debe, pues vamos a decir, una gran selección sobre la población humana, porque hubo millones de muertes a lo largo de toda la historia de la viruela, sí, que se remonta por lo menos por evidencia hasta Egipto, hasta el Egipto en su plenitud. Entonces, sí está relacionada. Hay por ahí una historia que al Ramsés, un faraón egipcio, le encontraron huellas de viruela, efectivamente. En su momia, ¿no? En la momia se ven justamente las huellas de la viruela. No recuerdo si fue Ramsés, Tutankamón. Ramsés V. Ramsés V. Y sí se observan las marcas clásicas. Si tú te metes en las catacumbas de, no sé, de Francia, de algunos de esos países viejos, del continente viejo, probablemente hay mucha gente que murió ahí por viruela, ¿no? Por viruela. Sí, hablan de millones de gente. Millones. Y bueno, ahorita hay una emergencia sanitaria. La OMS la declaró emergencia sanitaria a nivel global. Sí. Porque viene como que con mucho ímpetu este virus. Y no sé, tú que estás en el departamento de virología, ¿sí es laboratorio de vacunología? ¿Qué se sabe de esto? Fíjate, bueno, nosotros afortunadamente pudimos defendernos de la viruela en su momento. Se declaró como controlada como
básicamente se eliminó de la humanidad en 1977, la viruela humana. Por todo lo que se venía haciendo. Por la vacuna, por una vacuna que tuvo origen además en una especie diferente, la vaca, por eso viene la vacuna, viene de una vaca. Y fue Edward Jenner el que hizo una adaptación que ya venía en la tradición popular, usándose escamas incluso de la viruela humana para poder inmunizar a la gente, para poderlas proteger de alguna manera. Pero aquí la observación era que las mujeres que ordeñaban a las vacas, se les hacían las pústulas en las manos de la viruela de la vaca, pero nunca se infectaban con la viruela humana. Entonces las hijas de los lecheros eran de alguna manera muy requeridas porque su rostro nunca se veía deformado por las pústulas de la viruela. Entonces esa observación pues llevó a ver qué tiene. Y en su momento se hicieron pruebas incluso en humanos en el que se tomaban las pústulas, el contenido que era un virus relacionado, y se ponía en la gente a través de pequeñas laceraciones y se les llegó a retar con viruela humana, para retar con viruela humana, y se veía que no se infectaban. Eso se hizo una adaptación, o sea, ese virus que es como un primo porque era de vaca, ¿no? Era de vaca, fue el que se usó. Cuando lo traen aquí al continente, porque pues estaba en Europa, lo traen, hay por ahí una película, no recuerdo, son 24 ángeles o algo, que los traen en niños de un orfanato, porque no había cultivos celulares. Una limitante con los virus es que no puedes como una bacteria agarrar una gelatina y ponerlo encima. Necesitas cultivo celular estéril. Y para eso, los cultivos celulares empezaron a trabajar hasta los 50, se lograron estandarizar en el siglo pasado. Entonces se traían niños, se tomaban las pústulas, iba pasando un niño, el niño se infectaba, se le tomaba la pústula y se pasaba a otro niño. Todo lo que se hizo la travesía en todo el océano Atlántico para llegar a las costas, pues llegar a nuestro continente. Y eso es no recuerdo ahorita cómo se llamó esa travesía, te lo digo después, cómo se llamó esa travesía, y fue el doctor Balmis el que traía esos barcos, y fue como llegó la vacuna a América. Y otra vez, pasándolo de persona a persona, se trajo a México, se llevó a Sudamérica y se pudo proteger. Pero esa fue la vacuna con la que se estuvo trabajando por mucho, mucho tiempo. Y toda esa historia tú la tienes muy bien. Hay una serie de historias sobre este virus que son realmente muy, muy interesantes, porque además recuerda que en un momento en la Guerra Fría solo había 2 países que se decían tenían virus de viruela, Rusia y Estados Unidos. Y se llegó a un acuerdo que en el año 2000 se eliminaran los viales que existían, porque había sido erradicada de la humanidad y era un peligro, es un peligro para como arma biológica. Entonces, pero también entró ahí una cuestión de ética, tú no puedes destruir una especie del planeta. Bueno, destruimos muchas de otra manera, pero, o sea, en el interés de que nunca se hizo ciencia, porque, no se hicieron estudios, todavía no comprendemos. Si tuviéramos una mejor comprensión a este punto de cómo son todos los virus pox, porque así se llaman pox virus, pues tal vez podríamos hacer mejor frente ahorita a la viruela símica, y hay otro tipo de pox virus, porque es un virus muy exitoso. Oye, y sobre el caso de la viruela símica o de viruela del mono, que viene siendo lo mismo, ¿cuántos casos están reportados ya en México? En México se quedaron como en 500 y algo. Acuérdate que hubo un primer brote. Yo me quedé en 212. Acuérdate fue a principios de agosto. Acuérdate que hubo un primer brote, o sea, sumado. En el 2022. En el 2022 tuvimos un primer brote de viruela que se circunscribió a cierta población. ¿Hay otra variante ahorita? Sí, ahorita hay otra variante. Por eso, porque se estuvo circunscrita esta población, pues se tomó como algo exótico. Creo que hubiera sido un buen momento para aislar el virus, para empezar a hacer estudios, para prepararnos. O sea, tocó a la puerta y no le hicimos caso. No lo pelamos porque estaba el porque estábamos todavía con COVID, con la amenaza que la seguimos teniendo de influenza aviar. Entonces, ciertamente no hay tanto recurso para todo, es entendible, tienen que dar prioridades. La gente estaba muriendo de COVID, de viruela no había tanta gente infectada, entonces esa fue una cuestión importante. Sí, ¿cuántos virus han atacado a la humanidad como para pensar o tratar de... Yo creo que el más fuerte hasta ahorita, desde que empezó en el 76, es el de VIH, ¿no?
pero ha habido otros, ha habido el de la tifus negra, el ébola. Ébola, ajá. Más bien ébola es importante. Hay otros que son bacterianos. Tifus es más bien, no es, me parece bacteriano. Pero mira, si yo hago la cuenta del último milenio, nada más lo que llevamos estos años, como enfermedades de virus emergentes, llevamos cuando menos unas 8. Ajá. Empezamos, bueno, si quieres no nos regresamos tanto, la influenza del 2009, vino Zika, vino chikungunya, que no habían estado en el continente como virus emergentes. Hemos tenido otros brotes de otras influencias. Tenemos tuvimos Nipah en el continente asiático, Hendra, o sea, ha habido muchas. Sí. ¿Por qué? Porque estos virus conviven amablemente en sus ambientes, con sus especies nativas. ¿Qué pasa con nosotros los humanos? Que cada vez estamos avanzando más con nuestro crecimiento demográfico hacia zonas protegidas o hacia zonas en las que antes no entrábamos. Encontramos por allá. Ajá. Con roedores, con murciélagos. Las poblaciones pobres, si se entiende, cazan animales silvestres, los procesan, pero a veces esos animales silvestres traen infecciones, sí, que a ellos no les hacen gran cosa probablemente. No, somos pederos naturales. Ajá, ¿no? Pero nosotros somos completamente naïves a estas infecciones. Entonces, cuando llegan a nosotros, ¿qué pasa? Pues no tenemos una sola defensa, nunca lo hemos visto y pasa lo que ¿Qué pasa. dice el virus? De aquí soy. De aquí soy, aquí hago todo mi destrozo, no hay nadie que me detenga, porque además los virus son súper interesantes, tienen una relación con el sistema inmune que ya iremos platicando. Sí, oye, en el caso de las características, porque tengo entendido que un virus no se considera realmente un ser vivo, ¿no? O sí se puede considerar, pero tampoco es inanimado. No, yo te diría es como una bella durmiente, porque, vamos, el beso de la vida es cuando entra una célula. Básicamente, o sea, tenemos al virus. Porque es un cuerpo muy sencillo. Es algo súper simple. Decía el doctor Peter Medawar, un virus es un ácido nucleico envuelto en malas noticias. Así era su definición. Yo creo que los virus son muchísimo más que eso, mucho, mucho más que eso. Un virus en realidad es un material genético envuelto en una proteína que llamamos cápside y a veces tiene una envoltura que toma de la célula donde se genera, que es una envoltura de una bicapa lipídica. Y eso es todo. Muy blando. Pero en ese pequeño material genético, que puede ir desde un tamaño muy pequeñito, te estoy hablando de 3 a 5 kilobases, hasta 200, 400. Es más, hay virus de amibas que se han detectado que tienen 1.4 megabases de material genético, casi parecen una bacteria. Ajá. Con eso llegan a la célula y es una efervescencia. Les llaman, eran los mimivirus, los mamavirus y los pandoravirus, son de los más gigantescos. Sí. Se apoderan de la maquinaria genética. Los virus te enseñan de muchísimas áreas y una de ellas es la genética, cómo funcionamos a nivel genético. Lo conocen muy bien porque además están integrados en nosotros. Sí. ¿Sí? El 8% de nuestro material genético, desde que somos humanos, es viral, de origen viral. Se quedaron ahí en algún momento histórico de nuestra evolución y no se van a ir hasta que nos vayamos de este planeta. Sí. Y bueno, también es otra historia. Entonces, es la efervescencia, se agarran de la maquinaria de la célula. Ajá. Y entonces, básicamente, pues la rinden su esclava. Y las instrucciones como si llega alguien a la cabeza y aquí están los planos de lo que ahora usted no me va a construir esto, vamos a hacer esto y esto. Hay virus tan tremendos que en unas 8 horas tiene a la célula produciendo otra cosa que sus proteínas. Sí, porque aparte lo que le inyecta es lo que reproduce, se dedica a replicar, y eso es lo que nos enferma. Sí, y mata a las células y nos enferma porque tú llegas a un destrozo, es como las películas de acción, ¿no? Cuando quieren neutralizar al enemigo y acaban haciendo más destrozo, porque mucho del destrozo lo hace nuestra respuesta también. Sí, la respuesta inmune. La respuesta inmune descontrolada, muy inflamatoria, es la que nos lleva muchas veces a los casos muy graves. ¿En qué momento? Bueno, luego dicen, esa enfermedad es viral, se te va a quitar con reposo. ¿Por qué? Porque el interferón que produce el organismo va contra eso. Pero ¿en qué momento se puede decir que el virus ya llegó a su máximo y empieza a atacar el interferón? Aquí entramos a otra cosa muy interesante. Los interferones son muy buenos y son si nosotros pudiéramos producir interferón en cuanto llega el virus, ningún virus probablemente nos atacaría.
El problema es que la mayoría de virus, todos evolucionamos. Nosotros queremos estar en el planeta, ellos también. La mayor parte del arsenal que tienen para defenderse en el organismo es para darle la vuelta a la respuesta de inmune y una concentración de proteínas increíble va hacia el interferón. Porque lo que tenemos el chance, tú empiezas la respuesta y de lo primero que tienes son tus interferones, tus células que llamamos natural killers. Hay otras que se llaman citotóxicas que reconocen una célula cuando entra un virus, tiene una molécula que le dice allá, es como una, ¿cómo le llamamos a estos que mandamos cuando, las luces que se mandan, cuando tienes como una bengala que le manda, que real es un MHC clase 1 con proteínas del virus. Pero, muy tempranamente el virus quita esas proteínas de la superficie celular. No hay señal. No hay señal, usted se calla, ¿no? Y entonces, pero hay otras células que tenemos para reconocer por qué esta no está señalizando nada. Me debería estar mandando luces blancas de que todo está bien y no me está mandando nada. Entra las natural killer y las mata. Entonces, las interferones, los natural killer, que son los primeros 48 horas. ¿Sabes cuándo las vives? Cuando te vacunan. Cuando te vacunan, la fiebre que te da, todos esos síntomas. Es la respuesta inicial. La respuesta inicial, que es a las 48 horas más o menos, 3 días, 4 días. En lo que le das tiempo. ¿Es una manifestación parecida a la enfermedad? Sí, es una mini enfermedad. ¿Cómo decían? Es el COVID chiquito. Sí. Le decía alguien por ahí, es el COVID chiquito. Sí, tienes que mimetizar la respuesta de tu organismo para que quede en la defensa. Porque ¿qué viene después de eso? Esas son las respuestas innatas. Hay unas células que van a tomar, ya sea al virus que se encuentre en circulación o donde esté, o células infectadas, lo van a procesar y ellos van a mandar ya señales muy específicas a las fuerzas especiales. ¿Cuáles son las fuerzas especiales en nuestro cuerpo? Los linfocitos. Sí. Los linfocitos T y B. Y entonces empieza la respuesta especializados, ¿no? Muy especializados y pueden armar una respuesta muy específica. De ahí vienen nuestros anticuerpos y de ahí vienen todas las células que responden, les llamamos respuesta celular, las citotóxicas y las cooperadoras. Y entonces acabamos con la memoria inmunológica, que es de lo que se trata este chiste de ir colectando microbios durante nuestra vida, de tener anticuerpos, células que produzcan anticuerpos específicos para ese bicho que vimos, células T citotóxicas que puedan matar a las células infectadas por ese bicho y células cooperadoras que le puedan decir a la B, esto es lo que tienes que atacar. Entonces, eso lleva un tiempo, unos 5, 7, los primeros anticuerpos son IgM y aparecen por el día 5. Y luego se empieza a especializar y en el vaso tenemos células el que empiezan a afinar, ¿no? Es como hacer un moldeado, mandan un moldeado burdo y entonces empiezan a afinar, no, más afinidad, ahora sí ya quedó, no, primero no lo puedes agarrar bien y después vas afinando, eso es la maduración de la afinidad de los anticuerpos. Y entonces ya son IgGs. Que son los que quedan en la memoria del organismo. Quedan en la memoria, se quitan eventualmente, porque había mucho grito porque en el COVID bajan los anticuerpos tienen que bajar eventualmente. Lo que se quedan son las células que lo producen, que se pueden ir a los tejidos, que se pueden ir a la médula ósea, y en el momento que llega una segunda infección, a las 48 horas ya tienes respuesta. Ya no tienes que esperar todo ese proceso de mandar a hacer la pieza particular. Vuelve a pasar, probablemente, si es ligeramente diferente, pero ya no te lleva los 8 días, ahí la importancia de por qué hay que estar vacunado, porque nuestras respuestas innatas no nos son suficientes para defendernos. Sí, así es. ¿Y qué tanto puede caducar una vacuna? Porque también hay una respuesta que genera el organismo, pero si ya deja de haber, no sé, me refiero a la perdurabilidad que pueda tener una respuesta, ¿cuánto tiempo puede caducar? Porque el virus, ¿qué pasa en el COVID? Te vacunaron, pues dicen, no, ya en 2 años ya no tienes... ¿Por qué? Porque hubo variantes. Porque hay variantes, ¿no? Sí, depende del virus. Hay un experimento muy encantador, está en un reporte científico, en el que estudian a personas que se infectaron con la influenza del 18. Ajá. Entonces ya los estudian por sus 90 años, o sea que se infectaron de niños, o sea, gente que tenía 80 años de no haber visto el virus. Y le dieron un estímulo específico con ese virus, porque de influenza también tenemos muchos, pero específicamente porque se desapareció del planeta. Lo tuvieron que ir a sacar del permafrost, de los congeladores, para reconstituirlo y saber
qué había sido lo que mató a tanta gente. Pero dejó de existir. ¿De qué bacteria? ¿De qué del virus de influenza del 18. ¿Ah, sí? El de la gran pandemia del 18. Pero bueno, agarraron y les dieron estímulos especiales a estas personas que habían sobrevivido a la influenza. 80 años después seguían respondiendo. Todavía tenían memoria inmunológica de ese virus. O sea, ¿pero cuál es el problema? COVID. Ahora me la pones así, ahora ya le pusiste aquí una agarradera, ahora ya le pusiste esto, o sea, sí, ya no te reconozco. ¿No? Los virus muy cambiantes nos meten en jaque constantemente porque están cambiando a una velocidad que no le podemos seguir el ritmo. Incluso... ¿Será por lo sencillo que son? ¿Su estructura? Puede ser por lo sencillo. Bueno, ¿dónde radica que puedan cambiar tanto? Nosotros somos como material genético, nuestro material genético es DNA. Cada vez que copiamos el material genético, hay unas enzimas que se encargan de editar. Es como si tuvieras un editor total. No, esta palabra quedó mal, era ATGG y tú pusiste ATTC. Hay que cambiarlo, hay que corregirlo. Ajá. Los virus no tienen eso. Los virus de RNA copian, se fue el error, no importa. ¿Por qué? Porque sus poblaciones son tantas. Yo alguna vez hice para el virus de dengue el cálculo de cuántos virus hay en un momento determinado en una persona. Y me salía algo así como 28,000 millones de virus en un momento determinado. Nosotros somos 8,000 millones de personas y ve qué diferentes somos. Imagínate esa cantidad de virus con algo que no edita y no corrige los errores. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Los virus pasan por procesos constantes, les llaman cuellos de botella. Sus poblaciones se amplifican y cuando tienen una condición que los va a seleccionar, baja y se vuelven a amplificar. Y así vamos. Entonces, eso que te permite, no importa que se pierdan variantes virales, si no iban a servir, no importa, va a volver a cambiar y se va a volver a amplificar esa población. Al virus no le importa, él ya soltó su... Los evolucionistas de virus dicen que los virus de RNA viven al borde de la catástrofe del error. O sea, viven al borde de la extinción constantemente. Y tanto es que muchos virus sí se extinguen. Uno de los problemas por qué no podemos estudiar virus de RNA, por qué no podemos hacer paleontología viral, es porque los virus desaparecen. Fuera de las lesiones, como lo que mencionábamos de la momia, tenemos evidencia, pero los virus desaparecen eventualmente porque estas contracciones... Pero surgen otros. Surgen otros. Ajá. Y de hecho, este es un tema delicado, ¿no? El pensar en que las pandemias empezaron. Hay que preocuparse. Son muchos factores que los responsables somos nosotros, sí, los humanos. Ajá. El cambio climático. Al final damos conclusiones, pero sí tiene que ver mucho todo eso que dices. La movilidad global. Sí, sí. O sea, antes que te llegara fiebre amarilla, venía del continente africano, tenía que en barcos de remos cruzar todo el Atlántico, llegar a los lugares de América, venían los tanques con agua donde traían los mosquitos vectores, los esclavos infectados, bueno, los pobres africanos que traían como esclavos, y pues se instalaba, ¿no? Las condiciones de salubridad eran fatales sí. En cualquier parte, digo, uno de los enormes brotes de 1700 era en Estados Unidos, de fiebre amarilla, en Filadelfia. Sí. Entonces, ¿ahora qué tenemos? Hoy estoy aquí, mañana puedo estar en donde te gusta, a lo mejor no alcanzo Japón, pero casi, ¿no? O sea, los viajes... Sí, son... Si tú te infectas en un lugar y llegas en 2 días a otro, vas incubándolo y te has enterado. Pues así pasó con el SARS-CoV-2, ¿no? Nos encerramos con él. Llegaron y pum. Nos encerramos, o sea, yo estoy convencida que cuando ya dijeron se cierran las fronteras, en realidad ya estaba aquí. Ya habíamos tenido infectados. Ya nos encerramos con él, ¿no? Todos los países hicieron lo mismo. No tenemos políticas mundiales. Los virus no conocen fronteras, Oscar. Así es. Nosotros nos encerramos y no aprendimos esa lección en la pandemia, perdón que lo diga, no la aprendimos. Seguimos haciendo esfuerzos separados y eso no nos ayuda. Seguimos explotando al ambiente, metiéndonos en sitios donde no tenemos... Yo era muy aficionada, o sea, me llamaba mucho la atención en mis 20s el ecoturismo, pero ahora desde la óptica viral digo, es un riesgo. Sí. El ecoturismo vas, te metes, no sabes
¿A qué te expusiste? Regresas y te lo traes a las grandes ciudades, Sí, ¿no? Porque pues no manifestaste nada allá hasta que ya llegas a tu destino. ¿Qué diferencia hay entre la viruela símica y la viruela tradicional? ¿Qué diferencia? La humana, la especie. Cada virus le va a gustar un hospedero, le llamamos, o una especie que infecta primordialmente. ¿Por qué? Porque va haciendo ajustes. Esto es algo le llamamos coevolución. Llevamos tantos años conviviendo que ya así como parejas, ¿no? Nos conocemos, los gustos, o sea, así va siendo la coevolución. Entonces no es fácil que salte de ese nicho, salga de su zona de confort. Por eso toma un tiempo a veces las adaptaciones. Por eso es importante no poner a las especies cercanas que permitan, por ejemplo, en influenza perdón que me salte de tema, algo que le llaman los vasos mezcladores. Los cerditos están cerca del humano y cerca de las aves, y ellos se pueden infectar con los dos virus. Eso es lo que hace más difícil la erradicación. Y sabes, yo te voy a decir lo que yo muy particularmente, y perdón si tú puede diferir tu auditorio, lo que lo hace más difícil es nuestro antropocentrismo. Todo lo queremos ver cuando ya llega a nosotros. Y cuando llega a nosotros, muchas de estas enfermedades ya es demasiado tarde. Sí. ¿Por qué? Porque la influenza, sí, yo sé, es una cantidad de recursos que igual y cualquier gobierno me pondría el tache, ¿no? Pero ¿por qué no lo paramos antes? ¿Por qué tenemos que esperarnos a que sea una pandemia de esa magnitud que además el daño económico que produjo, ¿cuánto dicen por ahí los economistas? Vamos a tardar 20, 30 años en recuperarnos. ¿Por qué no ponemos esos números en frío y vemos qué hubiera pasado si nos hubiéramos metido a hacer más prevención? Ya llevaban años diciendo, coronavirus está en los murciélagos, los mercados húmedos son un peligro porque ponen cercanas varias especies que incuban virus que no sabemos. O sea, permiten esa mezcla, ¿no? Entonces, y no se hizo caso. O sea, cuestión política, ¿no? Sí, desde el 2000 se estaba informando de los coronavirus. Perdón, 2003 tuvimos el primer brote del primer coronavirus, que se paró a tiempo. Pero ahí ya había otra vez tocado la puerta, había demostrado... Tocado la muerte. La muerte y la puerta, porque se murieron. Ese traía una tasa de mortalidad como del 8%. 2.5%. Sí. Y ve lo que hizo. Pero con una contagiabilidad brutal. Mundial. Ajá. El otro todavía no estaba tan domado, que esa es otra cosa. Un buen virus que no causa tanto daño, porque si matas a tu hospedero a la primera, pues te quedas sin nada. No, sí. Es transmitirse, y ahí podemos hablar de otros virus que hace rato me distraje un poco, que te iba a comentar, que ¿qué es el virus? Unos infectan, pisa y corre. Otros infectan rápido y se quedan y pasa mucho tiempo y después tienen su pico. Otros se quedan para siempre silenciosos y viven en nosotros, y el 80% de la población los tenemos. Y tienen domado a nuestro sistema inmune. De ninguna... Pues ocasionalmente, herpes es uno de ellos. Sí, se va, aquí está. Regresa y es doloroso incluso. Sí, bueno, sí. Y nos vamos a morir con nuestros herpes. ¿Eso no se puede eliminar? No. Está metido ya no se va a pasar a tus hijos, como el 8% de los que te digo que sí, ya viven con nosotros, que son primos lejanos de HIV y que esos nunca se van a ir. ¿Por qué? ¿Qué necesitas para que un virus se pase de una generación a otra? Que infecte células germinales, óvulos, o espermatozoides. Y entonces pues va a pasar al que sigue y al que sigue. Ya se lleva la información. Pero el herpes pues se queda en tus neuronas y hasta que te mueres. Estoy cuidando. Sí, la picaña. Hasta que te mueres, básicamente. De hecho, había una doctora, la doctora Blanca Lilia Barrón en biológicas, que decía, son como los diamantes. Duran para siempre. Yo les digo a mis estudiantes, no regalen un diamante, regalen un herpes. No es cierto. Eso lo pueden borrar. Y bueno, ¿y qué tan difícil es trabajar, porque estás en la parte de vacunología, qué tan difícil es trabajar un virus? Porque ya lo dijiste, cultivarlo es muy difícil, necesitas células, el cultivo celular especial para poder, y que se vayan reproduciendo, porque no son, aparte el virus no es microscópico, a menos de los megavirus, pero todos son... Solamente que tengas el microscopio electrónico. ¿Tiene? No tenemos microscopio electrónico. Eso pues
se tendría que buscar un servicio. Teníamos uno en la institución, no se le dio mantenimiento y ahorita no tenemos, pero se pueden buscar interacciones. Tenemos una, de hecho acabamos de ver una con la Universidad de San Luis Potosí que tiene un buen microscopio electrónico, mandan los especímenes y ahí se pueden analizar. Pero básicamente tú notas en una célula cuando empieza a estar enferma por un virus. Una célula es un sistema aislado, no tenemos un sistema inmune que esté defendiendo a las células más que su sistema celular, que también hay moléculas inmunes en una célula. Y entonces empieza a haber cambios. Le llamamos efecto citopático. Sí. Algunas van a fusionar células, unas se les van a hacer una especie de vacuolas adentro. Virus como adenovirus hacen algo que se les llama como racimos de uvas. Empieza a haber cambios que si tú lo comparas con una célula, un cultivo de células no infectados, son muy notorios. No todos los virus se pueden trabajar en cualquier laboratorio. Virus como estos que llamamos emergentes se tienen que trabajar en instalaciones especiales de alta biocontención. Dependiendo del sistema del cable, es canadiense, estadounidense, japonés, varían. Nosotros nos pegamos un poquito más a los de este lado, dijimos bioseguridad 3 mínimo. Bioseguridad 3 es para agentes de riesgo 3, que son virus, que no hay vacuna, no hay tratamiento y se transmiten por aerosoles. Entonces, pero esos laboratorios son caros de mantener porque tienen un sistema de extracción constante de aire, con filtros especiales, CEPA, que detienen a los virus, con un sistema de protocolos, equipo de seguridad, o sea, son instalaciones que te permiten contener estos virus. Tenemos una. El Laboratorio Nacional de Vacunología tiene una pequeña área de biocontención en donde podemos trabajar con estos virus. ¿Cuándo un virus puede ser tan agresivo al grado porque hace que crezcan tanto las células que puede producir cáncer? Sí. ¿Qué tipo de virus son? Tumorogénicos. Hay por lo menos 8 identificados que se relacionan con cáncer. HPV es uno de ellos. Hay uno que se llama el de linfoma de Burkitt, que son herpes virus, un tipo de herpes virus. Tenemos otros, cáncer hepatocelular con hepatitis B y hepatitis C. Tenemos uno que es de las células de Merkel, así se llama, y se me está yendo uno. El del sarcoma de Kaposi, que también es un herpes virus. ¿Y eso se puede identificar antes como para evitar que se desarrolle o que se pueda manifestar un cáncer? Pues como identificar antes, más bien no darle las condiciones, ¿no? Porque son de largo, vamos a decir, de largo aliento. En el caso del papiloma es una situación muy particular porque constantemente en cuanto empezamos la vida sexual nos exponemos sin protección. Bueno, y aún a veces dicen, hay algunos grupos que dicen que incluso algún tipo de condón sí lo alcanza a pasar. Te empiezas a infectar de papilomas. Un sistema inmune competente los va a eliminar en un tiempo promedio normal, pero hay unos que no se van a ir. Entonces, el virus va a estar ahí y eventualmente se queda como un circulito, episomal le llamamos, dentro de tu núcleo, de tus células, pues, que forman la parte de los genitales. Eventualmente se dan condiciones que no sabemos de inflamación y todo, que van a hacer que se integre. Y una vez que se integra ya no hay retorno. Entonces, eso es un ejemplo muy bonito de cómo muchos grupos lo han estudiado, cómo se da el cáncer. Eventualmente, entonces, eso le pega a algo que les llamamos, son genes en nuestras células, proteínas que tienen que ver con estar vigilando que no sucedan los tumores, que es la proteína RB, es una de ellas, y la otra proteína, ahorita me acuerdo la otra proteína. Pero entonces las altera de su función, porque estas proteínas necesitan una pequeña colita de fósforo para funcionar, y ya no funcionan, ya no checan el ciclo celular, porque el ciclo celular lo tienen que parar a cierto punto para que la célula no siga creciendo, no se siga dividiendo. No lo hace. Y pasa esto. Ok. ¿Y cuál es el virus que consideras que es el más sencillo para estudiar? Para estudiar nosotros, los más sencillos. Sí, porque tienes una... No, la virósfera es inmensa, ¿no?
Pues nosotros de los más sencillos que estudiamos son los flavivirus, como dengue. Podríamos, o sea, ya ahorita ya la OMS... Ahorita está subiendo mucho, sobre todo en las zonas tropicales, en las zonas de playita y todo eso, hay mucho dengue. Pero aún así ya estamos hablando de casi 11,000 nucleótidos, porque es RNA. Entonces, y estamos hablando de 10 proteínas en ese pedacito. ¿Es más fácil que cambie? Tiene tasas de mutación muy importantes. Tenemos 4 variantes de 4 sabores. O sea, es decir, nos podemos infectar 4 veces en la vida sin ningún problema. Y había un doctor en Estados Unidos que estaba en el CDC que decía, sabes que no te va a matar, pero desearías que lo hiciera. Sí, de lo mal que se pueden llegar a sentir. Yo me contagié de dengue una vez que fui a Chiapas o a Villahermosa y regresé. Y vivía yo solo, estaba ahí estudiando. Y no sabes, que quebrantahuesos le llamaban. Sí. Porque sí me sentía que me estaba tronando todos los huesos. Por eso. Pues yo, fíjate, yo le tengo mucho miedo a chikungunya. Y tuvimos el brote en el 15, aquí en el país, 15-16, porque las secuelas pueden durar muchísimo. Son secuelas articulares, poliartritis brutales que te pueden durar hasta 7 años. Entonces, ¿y ahí qué el interferón no puede? Porque les da la vuelta. Mira, a lo mejor es un poco ingenuo, pero dices, bueno, el organismo hace toda su lucha, ¿no? Pero el virus gana. La verdad es que el virus gana porque evolutivamente tiene muchas herramientas para hacerlo. Pero sí es sencillo. Nos conoce, pero el virus más sencillo, bueno, con esas poquitas proteínas, sabe dónde tiene que inactivar. Es como un especialista que desactiva bombas. Sabe todo lo que tiene. Los virus más complejos, como volvemos a la viruela símica, ellos pueden engañar a tu célula, a tus células, a tu sistema inmune, al punto que le puedan decir, mandar proteínas que tú creas que son del sistema inmune y no son, y les den las señales equivocadas. Algo tan o sea, se camufla muy bien. Sí. Puede inactivar a las células NKs, quita los péptidos, tiene algo que le llaman virocinas. Las moléculas con las que se defiende nuestro sistema inmune se llaman interleucinas, quimiosinas. Hay virus que mimetizan todo eso y mimetizan también sus receptores. Hay así como de estos señuelos que lanzan y pueden, o sea, lo van a hacer a su antojo. Le van al sistema inmune, lo hacen de vuelta y media. A mí algo de lo que me parece más impresionante de los virus es nosotros evolutivamente gastamos mucho tiempo para afinar el sistema que le da la especificidad a nuestro sistema inmune, que es el sistema de reconocimiento de MHC. Que este sistema es lo que hace que cuando te ponen un trasplante que no te corresponde, inmediatamente lo rechazas, matas esas células. Así de fuerte es. Los virus pueden copiar ese sistema y engañar a nuestras células. Dices, demonios, o sea, llevó millones de, bueno, sí millones, pero miles de años afinar ese sistema y viene un virus y dice, ay, no, mira, aquí te estoy presentando uno y la célula lo cree. Y todo lo que estudiaste ya complicado. No, sí, los virus son complicados. Pero no todos son malos, tengo que hablar en reputación de ellos. ¿Sí? No, sobre todo tú que convives con ellos. No, ¿Quién sabe qué nos trajiste ahorita? Sí, no todos son malos. Mira, se dice por ahí, algunos estudios, que solo el 5% de los virus que existen en la Tierra son patogénicos para el humano. ¿El 5%? ¿De cuántos millones de virus? ¿300? Hay más virus en la Tierra que estrellas en el universo visible. Tan solo en el océano está lleno de un tipo de virus muy particular, virus de las especies que habitan el océano, las bacterias, los pequeños protozoarios, todo. ¿Te apasiona la virología? Sí, mucho. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando virología? Desde el año 2000, 24 años. 24 años. ¿De qué generación eres? Yo salí en ciencias biológicas en el 91. 91. 20 años más que yo. No, 10 años más que yo. Yo salí en el 83. Sí. Bueno, pero yo soy de la UNAM. Sí. Tú eres del Poli. Técnico. Pues es interesante lo que tiene que ver con todo lo de los virus. Estaba yo checando que el medio ambiente es la clave para evitar próximas pandemias. Por eso decías tú que nosotros somos los culpables. Sí, nosotros somos los culpables. ¿Cómo evitarlo? Pues mira, primero tenemos que trabajar muy en conjunto todos, o sea, académicos, tienes que incidir en la comunidad. El inicio de todos estos son la comunidad, donde se puede dar esta interfase, donde conviven animales silvestres, animales
de traspatio, animales domesticados, vectores como los mosquitos, o sea, las áreas, por ejemplo, de semiurbanas o esto, son excelentes lugares donde se puede empezar a incorporar. ¿Cómo concientizas a la población? Porque eso es lo difícil. Sí. Bueno, se necesita mucha voluntad política para empezar. Que haya realmente disciplina, ¿no? Que haya interés en atacar el problema. O sea, académicamente tú puedes saber, todavía nos falta mucho por aprender, pero ¿por dónde está el problema? Hay ya, hay una iniciativa a nivel mundial, ya lleva unos 20 años más o menos, pero no empezó a tener resonancia hasta la última década, que se llama el One Health. Es trabajar en una salud, y esta es poder integrar la salud del medio ambiente, la salud animal, humana, con fines de evitar esto, las pandemias. Y está incorporado en un montón, o sea, tiene un montón de aspectos, desde no dejar de trabajar en vacunas, hacer vigilancia epidemiológica, hacer cuestión social, darle a la población opciones económicas viables para que se sustente sin la explotación extrema del ambiente, cuidar al medio ambiente, pues las especies animales, o sea, es algo muy, no lo puede hacer una sola persona. Sí. Es una... No puedes decirle, no tires esa basura. Bueno, la verdad es que sí estamos muy mal en esa parte. Como seres humanos no nos cuidamos, no cuidamos nuestro entorno. Sí. Entonces, por eso te digo, yo que culparía de inicio el antropocentrismo. Porque a mí me da mucha tristeza y tal vez no hay otra medida, pero ¿qué fue lo que pasó con la granja de los minks cuando se infectaron de COVID? Mataron millones de minks en un momento. ¿Qué pasa con la influenza aviar cuando hay un brote? Matan millones de aves. Digo, cuando las cocinas el virus ya no está. No, sí. La gente en África muriéndose de hambre, ¿no? ¿Pero por qué? Porque, o sea, nos da miedo, nos da terror. Y entonces, como no entendemos, lo primero es satanizar a la especie y eliminarla. Pero nosotros somos, o sea, lo que le llevó el COVID a esa granja fue un humano. Porque éramos nosotros. Sí. Digo, yo me enfermé de COVID antes de que hubiera vacunas y infecté a mi gato. Mi gato se infectó y ya lo vi al pobrecito ahí todo. Los felinos son susceptibles, bueno, ahorita ya no, porque ya se especializó el virus, ya es muy de nosotros, se afinó. Pero hubo varios reportes de perros también, perros enfermos, gatos, y los gatos también son sensibles a la influenza. Sí, ¿Y qué sugieres ante la viruela del mono? ¿Cómo podemos evitarlo? Tenemos que trabajar indudablemente en vacunas. Hay una vacuna de Bavarian Nordic, que es de un virus relacionado, que protege aparentemente, pero tenemos que movernos rápido para detectarlo, para de alguna manera aislar los casos que vayan dándose. Para la viruela, a diferencia de COVID, que con que estés en un lugar cerrado, con aerosoles te infectas, ahí en ese caso pues sí hay que estar en contacto con los fluidos, con cualquiera de los fluidos. Por eso la vía sexual se prestó a ser una de las vías de transmisión, por el contacto tan cercano, ¿no? Sí. Oye, y si fuiste vacunado contra la viruela Yo quiero humana, creer que tenemos protección. Es lo que te iba a preguntar, pero los de ahora ya no se vacunan. No. O sea, los de mayor riesgo son los jóvenes para abajo. Sí. Ciertamente, la vacuna se debió dejar de poner en México en los 70s. Por ahí del 72, yo creo. No sé si los del 72 todavía estén vacunados. Pero, porque fue declarada erradicada en el 77, porque había muchos años sin casos. Yo sí me alcancé a vacunar. Yo no me acuerdo porque no tengo la huella, ves que quedaba una... Creo que a mí no me vacunaron contra la viruela. Pues sí, tus papás eran antivacunas, tache. No creo, porque vivamos en un pueblo. Sí, yo también soy de un pueblo, pero... Sí, ahorita hablamos de ti. Fíjate, hablando de... Hay una asociación que se llama Plataforma, son un grupo de científicos. Quiero concluir con esto para que nos vayamos a comer, porque yo creo que ya tienes hambre. La Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de Ecosistemas, IPBES se llama, ¿no? IPBES.
concluye con todo esto que ha venido pasando, que sin estrategias preventivas surgirán pandemias con más frecuencia, se propagarán más rápidamente, matarán a más gente y afectarán a la economía global con repercusiones más devastadoras que nunca. Desafortunadamente. Seguimos incubando pandemias. Así es. Por cierto, hago el comercial, hay por ahí un documental que tiene los derechos por ahí, Canal 11, y sale una de estas chicas francesas, la que salió en azul, ¿te acuerdas quién es? Azul, los colores azul, blanco, esto. Bueno, ahorita te recordamos. Ella hizo con los franceses, con una iniciativa, se llama Fábrica de Pandemias. Uh-huh. Y te explica un poco cómo el deterioro, la explotación del medio ambiente contribuye a que cada vez estemos viendo más pandemias. Y más riesgo. O sea, fábricas de pandemias. Y las provocamos nosotros. No es condenable, por eso te digo, tiene que ser multifactorial y tiene que ayudarse a las comunidades. Tú no puedes condenar a alguien que busque comida. Tú no puedes condenar a alguien que busque una forma de vida. Todos buscamos mejoras en nuestra vida. Sí. Pero hay que darles algo sustentable. Tiene que haber más colaboración entre gobiernos también a nivel global, ¿no? Sí. Darles una forma, una alternativa, algo, un acompañamiento para poder, o sea, tú cuando vas a las comunidades, la gente sabe. O sea, yo tengo que ir por mi trabajo a colectar a comunidad aquí y allá, no tanto como quisiera porque soy docente, entonces mucha de mi trabajo es docencia, uh-huh. Pero sí, ¿no? O sea, llegan y nos dicen, sí, ya me dio chikungunya, o esto, ¿no? Y saben, y la gente sabe, pero también la gente se tiene que comprometer porque no tiene que ser el gobierno que llegue a poner insecticidas, no tiene que ser o sea, tiene que haber compromiso de muchos para solucionar esto, pero somos egocéntricos, somos egoístas y es complejo. Híjole. Bueno, pues con esta reflexión nos vamos a la comida. Acuérdense que el menú de hoy es picaña al horno. Una la hice al vino tinto, uh-huh. La otra porque no sé, creo que me dijiste que también querías vino blanco. Dije, no, pues con su cervecita creo que fue la primera que nombraste. Y otra la hicimos horneada, nomás con el mismo aderezo, con el mismo preparado que hice para sazonar, pero uno lo bañé en vino tinto y la otra está nada más horneadita. Wow. Vamos a ver qué tal queda. Y recuerden que la receta la pueden descargar en la cajita de descripción. Denle like, suscríbanse, activen la campanita, pues eso nos va a ayudar a que el programa siga adelante para poder tener invitados de la calidad de Isabel, que nos acompañó y que nos da mucho gusto compartir con ella este programa. Vamos a hacer una pausa para comer y ahorita regresamos. No, pues yo digo que si a mí me dejaran, yo les daría virología a todo mundo, ingenieros ambientales, biólogos, CUFIs, todo, hay un montón. Algo que tenemos que retomar para que no se vayan con la idea de que los virus son solo malos, es cómo nos ayudan para las vacunas. Segundo año. Lo hacemos de enero a... No, ya. No, de febrero. No, de enero a noviembre. Para cortarte un tramito de esta. Mi papá sufrió Parkinson. ¿Sí? Así que, pues las dos se ven buenísimas. ¿Te sirve un tramito de esto? Sí. Deja que me traigan el cuchillito. No, si está, mira. Híjole, no es pequeñita. No la habías probado así nunca, te lo aseguro. No. Acabamos de inventar una... ¿Puedo tomarle una foto para mi marido? Sí, por supuesto. El grande. Déjame buscarlo. Debe estar en el... donde se... Ándale. ¿Está bien así? Uy, es mucho, pero ¿sí? Me voy a empeñar. Si ya no llego a la parte de la otra entrevista, no me culpes, ¿eh? Me dio el mal del puerco. Yo creo que voy a probar este. ¿Tú me dices? Sí. Bonita como la... Así está bien. Y aquí hay para la salsa. ¿Quieres salsita o algo? Ahorita, déjalo rápido. Muchas gracias al aderezo, ¿no? Prueba la de vino tinto.
Está buenísima. Entonces, ¿te gusta asar? ¿Dónde? Diferente. Pues bien, ya estamos de regreso, amigos, aquí continuando con la entrevista. Vamos a... ¿Qué te pareció la comida? ¿Te gustó? Deliciosa. No pude escoger mi favorita. Bueno, es que hicimos dos, una que fue al vino tinto y la otra que fue así envuelta también en hoja de plátano y al horno, pero sin vino tinto, fue horneado. Sí. Igual sí, ya, no. ya lo vieron ahí cuando lo saqué, ¿no? Supongo que en la receta, acuérdense que lo van a poder bajar ahí al final. Muy complacida, muchas Al gracias. contrario, gracias Detalle. a ti. Nopaltepec está acá hacia Adelante de las pirámides. rumbo a de Teotihuacán, Tulancingo. rumbo a Tulancingo. ¿Por qué Con los Nopaltepec? Porque debe ser un arcos lugar de nopales. En el Cerro del Nopal. Sí, ¿no? Ajá, sí. Por eso Solían reírse en la escuela de que era de Nopaltepec. ¿Dónde? ¿Acá en el poli? Sí, aquí en el poli, porque se les hacía chistoso el Ya nombre. te decían, bajada del nopal. Sí, sí, sí. Sí, pero Las mira. bromas siempre, ¿no? Sí, siempre. A ver, tu papá, el señor Juan Salazar Escamilla, falleció por... Mi papá falleció el 31 de mayo. ¿De este año? De este año. Ay, apenitas. Sí, acaba de fallecer mi viejo. Sí, decidió ya no seguir tratamiento. No quiso. Mi papá vivió 37 años con diabetes, muy bien llevada, muy cuidada. Pero bueno, la diabetes es la diabetes. Y acabó con algo que se llama síndrome mielodisplásico. Su médula ósea ya no producía eritrocitos. Entonces trataron de estimularla de muchas maneras, no se pudo. Entonces mi papá dependía de transfusiones. Pero ya no era vida para él. No, muy complicado. Entonces él dijo que ya no quería tratamiento. Nos dejó hacerle una última transfusión y entró a paliativos. Buscamos la ayuda de un doctor, un geriatra, que además tenía especialidad en medicina del dolor. Y pues ya, lo acompañamos. Alcanzó a cumplir sus 85 años, el 16 de mayo, y falleció el 31. 85. Y es que llega a ser tan tolerable la diabetes como puede llegar a ser tan sí, al grado ese, ¿no? Sí, pero fíjate, no era pudo haber tenido una relación en la absorción de nutrientes, porque la diabetes, pues ya aprendiendo más, te daña nervios que tienes en el intestino, que se encargan pues de absorber fierro, vitaminas B, que son importantes para producir las células de sangre. Sí. Hay un deterioro ahí muy importante en el intestino por la diabetes de largo plazo. Pero lo primero para este tipo de problemas pues es haber trabajado tal vez en campo con algunos fertilizantes. Mi papá trabajó en campo, no creo que con tantos fertilizantes. Fumar, mi papá nunca fue un fumador fuerte, pero fumó mucho tiempo de su vida hasta que tuvo la necesidad de que le pusieran un marcapasos y de golpe dejó de fumar. Entonces no sabemos, es complejo, tiene componente genético también. Entonces, ¿Por qué usaba el marcapasos? Mi papá tuvo un infarto del que nunca se enteró. Ajá, y entonces ya traía ahí una bradicardia muy importante, su corazón latía muy bajito, que en un momento pensamos es la diabetes, pero no era la diabetes, era que él ya tenía ahí un problema, entonces tuvieron que ponerle un marcapasos. Y también sufrió Parkinson, pero un Parkinson súper controlado. O sea que Ya era una colección de cositas, y para él ya no era vida. Un día le pregunté, papi, ¿cómo te sientes? ¿Cómo quieres que me sienta? estaba muy lúcido entonces. Sí, hasta el último. Mi papá no estuvo ya, porque ya dejó de hablar, pero mi papá estuvo lúcido todo el tiempo. Él gastó 6 semanas en cama y siguió hablando lúcido y reconocía a la gente hasta que se debilitó al punto que ya no. No, lo lamento, pero bueno, son cosas que la Cosas vida de la vida. no puede. Se fue en sus términos, vivió en sus términos, se fue en sus términos. Y la señora Félix Sánchez Beltrán, tu mami, Sí. ella vive todavía. Sí, mi mami todavía vive, está lidiando con su dolor pues de haber perdido a su compañero Sí, de porque fue 57 reciente. Para ella es reciente. 57 años y vivieron juntos. Entonces, mi mamá es una mujer muy revolucionada, muy activa, una señora chiquitita, flaquita, que se mueve para todo, o sea, genial, muy luchadora, muy luchona, muy entrona.
Me da risa porque a veces dice, es que yo no sé de dónde me saliste tan la venta de yo. No tengo idea. No tengo idea, madre, no tengo idea. Pero bueno, pues entre los dos creo que hicieron un trabajo excelente. Creo que nos tocan los padres que nos ayudan, los padres que te conducen en la vida y es una bendición pues tenerlos, ¿no? Mi papá... Sobre todo la transmisión de valores que les... Sí, mi papá, a pesar de venir de una sociedad machista, un hombre que nació en el 39 en un pueblo pequeño, pues a mí siempre me dio alas. Mi papá siempre me dijo, tú no necesitas zancos para andar. ¿39? 39, padre, era el 39. O sea que cumplidos 85. Uh-huh. Es del año de mi mamá. Uh-huh. Mi mamá nació en el 39, va a cumplir Sí. 86 ahora en septiembre. Sí. Fíjate. Híjole, ¿y cuántos hermanos? Dos hermanos, Antonio y Enrique. ¿Mayores son que tú? ingenieros. No, más chicos. Más chicos que Yo tú. soy ¿Tú eres la mayor? Tuve un hermano que falleció bebé. O sea, antes de mí hubo un hermanito, Víctor, y después yo, y después mis dos hermanos. O sea, soy la única mujer entre todos ellos. ¿Se criaron en Nopaltepec? Porque de allá son tus papás. Sí, allá nos criamos. Mis papás allá se conocieron. Ellos vivieron aquí en la ciudad, pero se regresaron eventualmente, se conocieron allá. Y toda su vida fue allá, ¿no? Toda su vida. Les permitió pues hacer cosas interesantes. Primero, un pueblo pequeño con ciertos pues problemas económicos, pero bueno, mi papá empezó con el rollo de los taxis, mi madre puso Después de estar en el campo. Ajá, puso una tienda pequeña y pues de ahí se fueron, ¿no? Mi mamá era de las que tenían una televisión de esas de blanco y negro y dicen que en Bonanza pues ponían su banquita y llegaba la gente del pueblo porque había como 3 televisiones en el pueblo a ver el show y vendían dulces y entonces luego fue la tiendita, luego creció una miscelánea, luego fue una abarrotes y pues luego era la tienda como más surtidita del pueblo, ¿no? Y mi papá pues con un carrito viejo que no sabía ni manejar, contaba su anécdota, que se subía al carro pero no sabía cómo manejarlo. Hasta que llegó un señor, mira, así, tienes que hacer esto, ¿no? Y pues con ese primer carrito empezó a hacer viajes, luego pues se compró otro, hasta el momento que le gustaba siempre traer su carro último modelo como taxi. Ahorita estamos de Nopaltepec, ¿son qué? ¿40 minutos? Como 1 hora y cuarto, más o menos, sí. Son como se deben ser unos 60 y tantos kilómetros. Sí, ¿y antes cuánto tiempo se hacían? Uy, muchísimo. 2 horas. Sí, porque además no existía la México-Tulancingo. Uh-huh. No, yo venía a la carrera cuando yo entré a ciencias biológicas, no existía. Yo me hacía, y bueno, el primer año o el primer semestre o el primer, no. ¿Ibas y venías? Iba y venía. Ay, hijo. No, era una barbaridad de tiempo gastado en carretera. Eran casi 4 horas o 5 al día. Ajá. ¿A qué hora entrabas acá? El primer semestre me lo eché en la tarde. Y fue terrible. O sea, llegabas tardísimo. Sí, yo me acuerdo, el primer día no fue problema porque se presentan los profes y es rapidísimo. Pero yo me acuerdo que me vine temprano, como a las 11, y estuve en la escuela, comí aquí y me regresé temprano. Pero el segundo día, con trabajos, alcancé en la Central del Norte el último autobús. Yo me acuerdo que llegué y con mi mamá yo llegué llorando. Porque además, pues yo era una escuincla de 17 años, del pueblo. Había estudiado en Ciudad Sagún, pero Ciudad Sagún era un huevito, ¿no? Entonces yo ver ahí a los señores mal encarados y todo, y yo llegué con mi mamá y le decía, yo no quiero ir a la escuela, mamá, y me puse yo, y me adoré, dijo, no. Dice, hija, si las cosas que valen la pena en la vida se hicieran fácilmente, cualquiera los haría. Cualquiera las haría. Te me vas mañana, y ahí viene de regreso la escuincla. No te, en aquel entonces, no sé, bueno, depende mucho de la economía, pero había lo que ahora le llaman roomies, ¿no? Los roomies. Ah, sí, pero mi papá, mi papá no me quería dejar venir a vivir. No, pues siendo mujer. Y su única hija, ¿no? Entonces tardó un tiempo como en agarrar la onda, cuando yo vi que yo no iba a poder con eso. Porque el primer semestre me tocó en la tarde, el segundo semestre ya me cambié a la mañana. Ajá. Pero cuando vi que todo esto iba a ser muy pesado, porque mis tiempos de estudio y todo se reducían muchísimo, averigüé y entonces un amigo me dijo que había una pensión de monjas allá por la villa. Ajá. Ah, te quedaba cerca de... No, más cerca. Entonces yo llegué y le dije a mi papá, es que me voy a ir a vivir a México. Y me dijo mi papá, es que no te doy permiso. Dije, es que no te estoy pidiendo permiso, te estoy avisando que voy a ir a vivir a México porque yo no puedo estar así. Es demasiado tiempo y todo, o sea, el estrés a
a tope, ¿no? Sí. Entonces, sí, me vine a vivir primero ahí, luego me cambié a un lugar en el que estuve muy contenta, ahí en San Rafael, que era de una asociación, se llamaba la ¿Estabas en Asociación. el casco? Entonces, sí, ¿verdad? Sí, en la Asociación Civil de Servicios a la Juventud Femenina, que tenía su sede en Barcelona. Y ahí pues había como todo tipo de chicas desde foráneas que veníamos a estudiar a México, chicas que tenían problemáticas particulares, algunas muy duras, y que recibían en la casa. Ahí no eran monjas, eran dos mujeres católicas que se dedicaban a prestar este servicio, pero ahí tuve muy buenos momentos porque te formaban, te traían gente que te platicaba. Yo me acuerdo en algunos de tantos talleres, alguna vez dijeron, es que nos ponían ejercicios, ¿qué querías hacer? Y yo dije, quiero realizarme integralmente. Yo no sabía ni de qué hablaba, ¿no? Pero, o sea, fue una época bonita. O sea, en el sentido de que me sentí cobijada, a diferencia de mi primera casa. Y después pues ya empecé a vivir sola con roomies, hasta que yo decidí vivir sola, porque siempre me ha gustado la soledad de alguna manera, la independencia. Y así me mantuve por unos años hasta que pues ya me fui a Estados Unidos y volví a tener roomie. Porque pues en Estados Unidos pagar una casa tú solo. Pero eso fue ya con el doctorado. Para el doctorado. Para el doctorado. Y ahí ya tenía 31 años. Sí, porque tardé, yo no hice inmediatamente la maestría, el posgrado. Yo siempre dije, es que quiero trabajar, quiero saber qué es. O sea, yo sabía que sí quería hacer un posgrado, pero yo quería como tener la otra parte de la experiencia, no lo quería hacer inmediatamente. ¿Tus hermanos también estudiaron? Mis hermanos estudiaron los dos también. Eso es algo que les tengo que aplaudir a mis papás. O sea, mis papás ambos estudiaron segundo de primaria, los dos. Y nosotros tres tenemos una carrera porque pues ellos de alguna manera nos impulsaron. Mi mamá sobre todo, ¿no? La parte materna decía, no, pues hay que hacer algo. Sí, a mí siempre me decía algo que yo le he reclamado porque decía, es que yo no quiero que seas como yo. Y de verdad te lo puedo decir a estas alturas, yo quisiera ser como ella. De verdad, porque es una mujer de un empuje, de una iniciativa que no digo, pues no, déjame ser como tú. Pero ya se refería a la parte, pues, de no tener estudios, de alguna manera sentir que dependía de alguien, aunque ni dependía. Pero, o sea, de tener como todas esas, a lo mejor, telarañas culturales. Pero ella es una mujer súper fuerte. Y me lo está demostrando también ahorita con el proceso, que es muy duro. Que, pues, me dijo ahorita que vino porque viene y me visita. Ah, ¿vive allá todavía? Sí, se quedó en casa. Dijo, ya van a ser los 3 meses, ha tenido su veladora todos los días, a los 3 meses ya le dije que ya no, ya se acabó. Pues cada vez que haya como una celebración importante, ¿no? O sea, sí. No, es que está reciente, sí, está junio, julio, 3 meses. Sí. Pero, pues sí. ¿Y tus hermanos, qué carrera estudiaron? A mis hermanos son los dos ingenieros. Mi hermano, el segundo, es ingeniero en comunicaciones y electrónica de la ESIME de IPN. Sí. Y mi hermano Enrique es ingeniero en ahorro de energía de la UAM. Ahorro de energía. Así se llama la carrera, ahorro de energía, y se dedica... ¿Es de las carreras nuevas? ¿Por qué eso no lo había oído? Pues no tan nueva, porque él debió haber terminado, si yo terminé el 91, él debió haber terminado en 95. Entonces ya... Ya tiene tiempo. Sí, pues hablan de las innovadoras, ¿no? De alguna manera. Y le ha ido muy bien. Se dedica a proyectos de ahorro de energía en empresas y le va bien a mi hermano. Oye, ¿te fuiste a los 31 años a Estados Unidos? Me fui a Estados Unidos, sí. ¿Y dónde conociste a tu esposo? Ah, mi esposo lo conocí recientemente. ¿Ah, sí? ¿A poco te acabas de casar? Pues no estamos casados. ¿Viven juntos? Vivimos juntos. Sí, no, yo me fui a Estados Unidos. Yo no, o sea, pues como todo jovencito, ¿no? Vas transitando la vida, conoces gente, pero nunca hay nadie como que... Y yo ya me había hecho de verdad, ¿sabes? Me fui a Estados Unidos, me fui 5 años, pues también es difícil. Yo sabía que sí quería regresar, porque pues yo de alguna manera el doctorado era como mi pase a hacer cosas independientes, lo que a mí me interesara, ¿no? Entonces... ¿Tu meta era esa? Sí, tener mis investigaciones independientes, poder hacer, que es muy bonito y muy romántico. A la hora de conseguir el dinero es lo que se pone difícil, ¿no? Pero bueno, se ha podido y... ¿Quién te auspicia, CONACYT o el mismo Poli? CONACYT, el Politécnico, también tenemos apoyo del instituto en algunas, pero bueno, básicamente CONACYT. Ahorita tenemos un proyecto de Unión Europea compartido. Estamos inaugurando uno de la MEXIT.
tenemos probablemente un dinero de la Universidad de Surrey que no se ha acabado de cuajar. Mi colega, investigador en el laboratorio, probablemente traiga un proyecto de los NIH de Estados Unidos, entonces ahí vamos. Entonces, acabas de conocer a tu pareja. Hace 5 años. Entonces, ¿no tuviste la oportunidad o no quisiste tener hijos? Fíjate que a veces me dicen, es que no, tener hijos no. Ayer justo me No era tu... me hicieron la misma pregunta un grupo de estaban amigas. preparando para la entrevista de hoy. Sí, y me dijeron, porque le digo, yo las admiro, todas tienen hijos. Y me dijeron, ¿y tú nunca quisiste? Le dije, la verdad, yo digo que todos los grandes cambios de la vida te producen una mezcla de miedo y emoción. Con la maternidad, conmigo siempre ganó el miedo. ¿En serio? Sí. El único momento, instante muy breve que yo dije sí, fue cuando nació mi sobrino, que ahorita tiene 19 años. O sea, ya está, tengo 55, ya le estaba pegando arriba de los 35, ¿no? Sí. Y dije sí, pero una amiga me sentó y me dijo, a ver, no tienes pareja, ¿te la vas a aventar sola? Un hijo es una responsabilidad de por vida. Y yo sí me puse a pensar, no, pues en esta carrera tan demandante, para tener éxito es una inversión de tiempo muy grande. Entonces, ser papá y mamá, y bueno, ahí también venía la otra reflexión. Para mí, los dos representaron algo tan significativo e importante que decías, ¿por qué vas a privar a un hijo de tenerlo uno o el otro? Sí. Y decía, bueno, si yo quiero ser mamá y papá, voy a tener que dedicar mucho tiempo para ser exitosa y poderle dar una buena vida. Entonces, el muchachito o muchachita va a estar de 7 de la mañana a 7 de la noche en la guardería. O sea, ¿qué tipo de madre voy a ser, no? Entonces, no, dije, no. Entonces, ¿cuándo optaste por los gatos? Cuando opté por los gatos. Fíjate que más o menos en el 2016, estaba organizando un evento Todavía no internacional. tenías a tu pareja. Todavía no tenía. Mi pareja apareció antes de la pandemia, en el 19, cuando yo cumplí 50. O sea, cuando yo cumplí 50, dije, yo ya, pues voy a vivir sola y yo soy muy de la idea, tienes que ser feliz con la vida que la vida te da. Sí, claro, así. Voy a estar bien, todo, pero pues siempre como que, digo, nadie sabe hasta que aparece, ¿no? Y yo dije, bueno, voy a estar bien. Y de repente, pues aparece, ¿no? Él venía de un divorcio y nos conocimos y así pues es un clic, es simplemente como dicen ahora, es orgánico, es natural, ¿no? O sea, sientes algo, ¿no? Y yo lo conocí, no empezamos a salir ni nada, pero lo conocí y yo lo vi y dije, este señor es atractivo. Dije, pero sobre todo se ve que es una buena persona. Y encontrarse con un buen hombre no es sencillo. Sobre todo cuando eres una mujer en la escala de la cuestión profesional, en la que pues hay competencias, se prestan muchas situaciones y todo. O sea, encontrarte con alguien de buen corazón, para mí no había sido sencillo, ¿no? Salud por eso. Y bueno, y los gatos llegaron. En el 2016 yo estaba organizando un evento internacional, que fue el Molecular Aspects for Virology, con un colega de los que trabaja en CDC, en Atlanta. Entonces, era mucha presión para mí, era mucha tensión para mí todo esto de la organización. Y me enfrenté a mis miedos, porque entonces la niña chiquita, la Isabelita chiquita del pueblo, entonces así como que no voy a poder, o sea, eso es una cosota, y o sea, estaba muy asustada con el evento. Dejé de dormir, dejé de comer, bajé un montón un estrés brutal, porque además de inicio yo dije, no, sí puedo con todo, con mi mamá, puedo con todo, no hay problema. Cuando dicen no hay dinero, dije, no. Y entonces dije, no, sí podemos. Pero cuando empecé a ver, o sea, yo me acuerdo que me desperté una noche y dije, voy a tener que vender mi auto. Y dije, pero ¿cómo si mi auto lo estoy pagando? O sea, mucho estrés. Pero y entonces en ese momento, ese tipo de cosas llegan en la noche. Sí, en ese momento yo dije, Dios mío, yo amo la soledad, pero nunca había vivido la desolación. Me sentía desolada. Y entonces dije, no quiero volver a sentir esto. Y yo hago siempre la broma, yo le dije a Dios, no quiero volver a sentir esto, y me mandó los gatos. Primero le dije a un amigo, es que quiero adoptar un gatito, digo, porque todo mundo dice que los gatitos son muy independientes. ¿Lo tuviste desde chiquito? Sí, pero entonces llegó uno de esos estudiantes de este colega, me dice, es que mi abuelita está dando unas gatitas en adopción, ¿la quiere? Pues yo ya había hablado, dije sí, y llegó Cielo, o sea, así se llamaba Cielo. Pero a Cielito me la mataron los perros a los 4 meses. Sí, muy feo.
Y entonces dije, ya no quiero volver a saber nada de gatos. Lloré 12 horas continuas. Es lo más grande de dolor que he sentido. No quiero volver a sentir esto en mi vida. Pero mi amiga de laboratorio dijo, no. Mi mamá primero dijo, no. Le digo, voy a llegar, voy a tirar todas sus cosas. Dice, abre tu corazón, no seas así. Y mi amiga me dijo, vamos a ver, mira, hay un evento de adopción de gatitos. Vamos a verlo. Fui y vi los gatitos. Digo, no me dejes escoger uno como la que tenía. Y fue lo primero que escogí. Y luego vi otros, los pedí, o sea, para adoptar un gatito, formalmente es como, digo, yo no he adoptado un niño, pero es mucho papeleo. Sí. Y te revisan y casi te van a ver a casa y sí le vas a dar un buen cuidado y no sé qué. El que pedí el primero, no me lo dieron. Me daban un segundo, tampoco. Y me dieron a que sí lo había visto, pero no le había puesto tanta atención. Y había estado pensando su nombre y le escogí Darwin. Llegó Darwin, un poquito enfermito, yo dije no se va a adaptar, quién sabe qué vaya a hacer, le hice una camita. No, la primera noche el gatito se subió, me abrazó, me ronroneó, me lamió, hizo todos los cariños y desde ahí hasta 8 años después somos uña y mugre. Uña y mugre. Acá tienen uno que se llama Tito también, papaito. Ay, es mi competencia. Sí, no, Darwin llega y le digo, a ver, lo siento, le digo, él llegó primero y tú estás aquí porque él. Los gatitos te enseñan a lidiar con los humanos. Yo al ser una ostra, imagínate, yo me voy a Estados Unidos y el primer año, que es muy difícil, vives lo que la gente vivió en la pandemia. Vives el aislamiento social, el no poder, o sea, comunicarte porque es una población diferente, hablas el idioma amocho. La gente que se va en pareja la vive diferente, pero los que nos vamos solos es otra historia, son 2 historias muy diferentes, irte al extranjero en pareja que irte sola. Sí. Entonces, yo me voy sola, vivo ese aislamiento social, no llega la desolación nunca, pero es un aislamiento social. Entonces te empiezas a hacer como de ciertas herramientas pues, para sobrevivir el medio, ¿no? Estás solo, te enfermas solo, todo lo pasas solo, ¿no? Y te vas haciendo un poco asocial. Y los gatos son como las personas. Los gatos los puedes estar tratando bien, muy bonito, todo, y de repente te lanzan la mordida, se enojan, hacen, pero valoras más su cariño. ¿Por qué? Porque te lo dan de una manera, o sea, sorprendente, momentánea, espontánea, ¿no? No es el perrito, tú lo puedes maltratar y el perrito va a estar ahí contigo. Así no somos los humanos. Entonces le digo a Abel, los gatitos me prepararon para las relaciones humanas, me resocializaron de ese proceso que yo 5 años de estar separada, pues sí tenía amigos y eso, pero tú vives tu vida aislado completamente, ¿no? Entonces, ya lejos de tus padres. Pues lejos de mis padres desde los 17, que me salí de casa para la universidad. ¿Y ahorita cómo te llevas con los gatos? Súper. Bueno. Son 2 machitos y una hembra, ¿no? 2 machitos. Bueno, llega entonces. ¿Los esterilizaste? Sí, todos. No vas a tener nietos ni con los gatos. Exactamente eso que dicen, me gusta mucho ese meme, ¿no? Que nos vamos a extinguir, que dice mi abuela 12 hijos, mi madre 3 hijos, yo una hija, la hija un gato, el gato estéril, ya no hay otro, así. Todos los 3 están esterilizados, hasta la más chiquita que adoptamos en diciembre ya se esterilizó. A ver, ¿disfrutas la naturaleza? ¿Te irías a acampar? Sí, he ido a acampar, he ido a acampar con todos los lujos. Me encantaría, pero en México la seguridad me preocupa. Sí. Por eso la pregunta, porque por mucho que ames la naturaleza, yo creo que no te arriesgas. Sí. Es inseguro. Qué hermoso sería que tuviéramos más sitios seguros para acampar. Cuando éramos estudiantes, se acostumbraba mucho ir de campamento. Que el contacto con la naturaleza es algo que te da fuerzas, te renueva. Yo cuando me siento muy agotada, muy agobiada, hago algo tan sencillo como ir al pueblo y acostarme en el jardín, así viendo el cielo y todo eso. Y eso como que me grounded, me pone mucho, me baja mucho todo el nivel. Porque yo digo siempre que para seguir para arriba tienes que regresar siempre a tu raíz, sí. No puedes olvidarte de tus raíces, motivo por el cual me hice este tatuaje, que te voy a enseñar, que es un árbol de la vida. Ok. Sí. Y realmente pues es recordando, ¿no? Que si quieres dar algún día fruto, pues siempre tienes que recordar tus raíces, ¿no? En tus bases. Parece la máscara del hombre araña. Sí. Entonces. Oye, entonces, ¿tus hobbies, tu pasatiempo favorito cuál es? Aparte de la lectura, fíjate, me imagino. Pues volví a leer recientemente y por Abel, porque Abel es de los que leen todas las noches.
Dije, ay, bueno, pues que se me pegue lo bueno, ¿no? Porque yo era muy floja, leo artículos y todo, y leí, tuve una época de mucha lectura. De hecho, el otro día que fuimos a Gandhi nos dieron nuestros vales de profesor, y nos dan vales para libros, y fuimos a comprar libros, y entonces empecé a Gandhi, ese ya lo leí, y dije, ah, bueno, tampoco soy tan floja, sí he leído varios libros, pero hubo un tiempo que no leía. La televisión te hace muy flojo, las redes sociales te hacen muy flojo, es más fácil estar ahí scrolleando y diciendo tonteras, bueno, que digo, son divertidas, me gustan TikTokers, me gustan algunos influencers, veo a la Chingo Amiga, veo algunas cosas como esas, pero sí te vas haciendo flojo, pero con él me he redisciplinado a leer. A leer. ¿Y música? Música me gusta de todo, pero fíjate que justamente también tuve ese episodio del 16 de mucha reflexión, en el que oía cosas muy loquísimas, y a lo mejor aquí algunos se van a reír, de espiritualidad. Porque siento que para que en la vida tú puedas estar estable, requieres tener tu esfera profesional bien, tu esfera personal bien, y algo muy tuyo que es espiritualidad, que la gente le puede llamar como quiera, ¿no? Hay gente que se puede volcar hacia alguna religión, pero es algo tuyo. Y bueno, yo empecé a oír cosas como más cosas como de Deepak Chopra, un poco de budismo, un poco de cristianismo. O sea, empecé como a combinar cosas y algo que hablan del silencio. Agarrabas lo que más te gustaba de cada una. Del silencio, porque además hay cosas muy transversales en todas ellas. O sea, yo sí creo que es necesario, y a veces dicen, ¿cómo combinas la ciencia? ¿Cómo puedes dedicarte? Pues porque como humano, nuestra naturaleza humana necesita anclarse a algo. Y cuando tú volteas y digo, tú ves toda esta maravilla y dices, ¿de dónde viene? Esto es mágico. Digo, si Einstein con su mente... Nunca llegas a una conclusión cuando hablas de ese tema, ¿no? No, porque todos pero tienen lo un punto necesitas. De vista. Sí, claro. Es un ancla para ti como ser humano. Entonces, hablaba mucho del silencio, de la importancia del silencio para abrir las posibilidades, ¿no? Y empecé a practicarlo y al principio sí te enloquece, pero después es un inmenso amigo. Entonces ahora escucho música, pero con mucha intencionalidad. Tengo momentos y a veces nos salimos a la terraza y vamos, ya no lo hemos hecho en un rato, vamos a poner música, ¿no? Y vamos uno y uno, poniendo nuestras favoritas, ¿no? Y nos ponemos a simplemente escuchar música. ¿Qué estudió o qué carrera tiene? Abel es ingeniero. Ingeniero en electrónica, pero se dedica a la logística. Okay. Está en una compañía de logística. Dice que transporta todos los bienes legales en el planeta. ¿Por qué te gustaba el teatro? Me gustaba el teatro. ¿O te gusta? Pues yo creo que mi papá tenía un poco que ver. A lo mejor viene la vena por ahí, porque mi papá, y todavía fíjate, cuando estaba ahí en su lecho, ellos recitaban. Hacían en el pueblo sus... Oratoria. Sí, sus cosas de... Y siempre nos platicaba del Brindis del Bohemio, una de las últimas lecturas. Y ya un poco hacia su final, se acordaba ¿cómo se llama? Los motivos del lobo. Y me puse a leerle poesía. Y todavía, él me recitó, ¿no? El varón que tiene corazón de lis, alma de querube, lengua celestial, el mínimo y dulce Francisco de Asís, está con un torvo y bravo animal, algo así dice, ¿no? Todavía se acordó de eso. Entonces, yo creo que por ahí me viene, y entonces en la secundaria empezamos a hacer cosas de teatro, en el pueblo llegamos a hacer pastorelas y representaciones de teatro, todavía en el bachillerato alcancé a hacer, pero fíjate que en la carrera, aunque había un buen grupo de teatro, me absorbió completamente, pues todo lo demás, y además llegas a la gran ciudad, descubres los museos, descubres la música, descubres el teatro, ya no hay tiempo. Sí, o sea, para mí es como el pastel, ¿no? Así es. Ajá. No es de Big Apple, pero se parece. Dentro de las cosas que leí de ti, dices que de pequeña te llamaban la atención las estrellas y la astronomía, pero que te metiste a un microverso. Ajá, sí, al nanoverso. De hecho, dicen, hay una broma muy bonita que dice él, sale un virus con su copetito. Dice, nosotros éramos nano antes de que lo nano estuviera de moda. Sí, al nanoverso. Te metiste al microcosmos de la virología. Sí, bueno, te metiste primero a la microbiología en general y ya luego te jaló la virología. La virología completamente. Y de ahí estarás mucho tiempo, ¿no? Sí, ya llevo bastante tiempo. Pero bueno, lo primero, yo digo, y cuando hago divulgación digo lo siguiente. Para los físicos es más sencillo hacer divulgación,
Y no demerito de ninguna manera a nuestros compañeros físicos, porque lo ves, lo puedes observar. ¿Cómo puedes abstraer a una persona para explicarle algo que no puedes ver? Un bicho que te infecta a cualquiera de nosotros y puede matar a un ser 1000 veces mayores sin que lo puedas ver, invisible. Eso es muy abstracto de explicar. Digo, las estrellas son maravillosas. Yo decía, yo quiero ser astrónoma, ¿no? Yo quiero dedicarme a ver eternamente esto, ¿no? Ni siquiera como hobby lo tengo, a pesar de que tengo amigos que tienen hobby en la astronomía. Algún día. Y bueno, y te metiste mucho de lleno con el virus del dengue en Sí. allá que te fuiste a Colorado. A Colorado. Y no solo con el virus del dengue, con su vector. Yo trabajé con mosquitos, cosas que nunca te imaginas, ¿no? Con yo tenía Aegypti. Aedes aegypti, bueno, aunque hay otros. ¿Por qué Aegypti? ¿Porque proviene de por allá, de por Egipto? Sí, por Egipto. De por allá se lo trajeron en los transportes de esclavos. Pues es el mismo que transmite la fiebre amarilla. Uh-huh. ¿El mismo vector? El mismo mosquito, la misma especie, transmite fiebre amarilla, dengue, chikungunya, zika, por lo menos. Los 4. Hijo del maíz. ¿No habrá forma de erradicar ese mosquito? Fíjate que es difícil porque ahorita tú ves los criaderos. Hay un mosquito, va a ovopositar y pues de esa hembra que comió sangre van a salir probablemente muchas decenas de mosquitos y esas va a haber otras. O sea, el crecimiento es muy rápido. ¿Y cuánto vive un mosquito? En campo más o menos se dice que unas 3 semanas. En laboratorio podíamos tener 2 meses sin problema. ¿De qué lo alimentaban? Sangre de ratón, con ratoncitos, y a veces se puede hacer con sangre humana en pequeños alimentadores, que son unos dispositivos de cristal que se hacen por vidrio soplado. Le pones una membrana y pones la sangre, la calientas por paso de agua y le pones algo para que los atraiga. Un calcetín sucio funciona muy bien. Bueno, depende. Sí. Sí. Pues muy bien, la verdad es que muy interesante tu aportación hacia el programa. Te agradezco mucho que hayas venido. Y creo que va a ser algo de mucho interés para los que nos ven, los que nos escuchan. Muchas gracias por compartir todas tus experiencias, tu vida. Muchas gracias por esta iniciativa. Creo que nadie te conoce lo poquito que pudiste contar a nosotros y por tu historia personal, ¿no? Si le gustó, amigos, denle like y vamos a... Y si no, también las críticas ayudan. Sí, además, espérame porque casi nos vamos y no... Venga, chepa acá. Te queremos dar un recuerdito de aquí de... ¡Cuánta amabilidad! De aquí desde el asador, con el logo del asador. Gracias. Personalizado. Espero que te guste y que lo uses. Ahora que te puedes llevar tu café, tu agua, tu caguama o tu cerveza. Mi cerveza para que nadie la detecte. Y para que tomes tus notas, una libretita también de aquí del asador. Muchas gracias. ¿Vale? Así que, Isabel, te agradezco mucho. Un placer conocerte. Les quiero decir, no la conocía, la verdad es que me la recomendó Benjamín, que ya estuvo aquí y me dijo, no, ve, la doctora es muy buena, es viróloga, es vacunóloga y todo. Entonces, muchas gracias, no se vayan, se quedan con la receta y denle like. Esperemos vernos el siguiente mes. Hasta luego. No, pues muchas gracias. Vamos a iniciar con la picaña al vino tinto. Iniciaremos con el sazonador, para lo cual necesitaremos 3 cucharadas de pimienta negra, 3 cucharadas de sal ahumada, 2 cucharadas de ajo en polvo, media cucharada de comino en polvo, 1 cucharada de romero triturado, 1 cucharada de tomillo triturado y 3 cucharadas de paprika. Así que vamos a iniciar moliendo la pimienta negra, calculándolo de 3 cucharadas, tratando de graduar el molino a que nos genere un polvo fino, no solamente quebrado, sino fino para facilitar que se mezcle con lo demás. Después vamos a añadir 3 cucharadas de sal ahumada, vamos a darle un poco de intensidad de sabor al carbón, esto a las carnes para que sepan mucho a humito, a carbón. Le vamos a agregar las 3 cucharadas. Después vamos a ponerle 2 cucharadas de ajo en polvo, al cálculo, a tu gusto. Si te gusta ponle un poquito más, pero yo con 2 creo que es más que suficiente.
Le vamos a poner media cucharada de comino en polvo. Yo lo hago al tanteo, pero pueden hacerlo a la medida que les pongo y que les describo en la receta. Después, una cucharada de romero triturado con las manos. Vamos a triturarlo con los dedos para que de todos modos vamos a meterlo en el mortero, donde lo vamos a moler con la ayuda de la mano del morterito. Este es un mortero de uso farmacéutico. Después le vamos a poner una cucharada de tomillo triturado también. No le vayan a poner mucho porque como el comino dominan mucho, hay que ser precavido a la hora de ponerlo. Y ya por último vamos a ponerle 3 cucharadas de paprika. Lo vamos a moler en el molinillo, en el mortero, y los vamos a reservar. Primero vamos a buscar que se logre un polvo más o menos homogéneo. Ahora vámonos con las picañas. Ya las descongelamos, las pusimos a remojar aproximadamente unos 30-40 minutos en agua. Están totalmente descongeladas. Vamos a temperarlas para que se puedan manipular de manera adecuada y se pueda cocer muy bien. Vamos a desempacarlas. Las desempacamos de su empaque original y les vamos a, con la ayuda de una toallita seca, limpia, vamos a secarle toda la humedad, toda la sangre, todo lo que tenga de humedad por todos lados, por el lado de la grasa, por todos los lados. Vamos a quitarle el exceso de agua y luego le vamos quitando la grasa. Si es que las picañas vienen con mucha grasa, yo les sugiero que le quiten un poco de grasa. No es bueno comer tanta grasa de este tipo, pero también le da mucho sabor y jugosidad. Entonces depende de la que compren. Yo compré Angus Choice. Ahora le vamos a dar unos cortes a lo ancho, recorriendo de lado a lado a lo ancho. Vamos a tenerlo en cuenta que son cortes paralelos, y lo hago a lo largo a forma de lograr realizar una cuadrícula en la picaña, solamente en la grasa, sin llegar a la carne. Se debe de ver más o menos así. Vamos a preparar un sazonador de ajo, para lo cual ocuparemos de 6 a 8 dientes de ajo, una barrita de mantequilla y un cuarto de taza de aceite de oliva. Yo usé solamente 6 dientes de ajo porque son un poquito grandes. Los voy a picar muy finamente. Piquen ustedes también muy finamente posible, lo más que puedan, los ajos. No importa que se tarden, pero lógrenlo. Si quieren pueden licuarlo con el aceite y luego integrarlo con la mantequilla, pero yo voy a seguir picándolo muy finito. Entre más fino piquemos el ajo, más aprovecha su sabor y sus propiedades. Vamos a tomar una barrita, la metemos en un recipiente y le vamos a agregar un cuarto de taza de aceite de oliva. Lo fundimos, agregamos los ajos y reservamos. Continuando con la receta, en una hornilla de la estufa asamos las hojas de plátano. Esto sirve para ablandar las hojas, no se quiebren, suelten su saborcito, que es muy característico. Se manipulan mucho mejor las hojas para envolver la carne, tamales y otros preparados. Y después de soazar todas las hojas, con la ayuda de una toallita húmeda, vamos a limpiar estas hojas de tal manera que le quitemos el polvo y las impurezas que pueda traer desde que lo compramos, desde antes. Ya es momento de ir prendiendo nuestro carbón. Vamos a colocar unas servilletas impregnadas de aceite vegetal al centro y rodeamos con una pirámide de carbón lo más alto que se pueda. Encendemos la servilleta y esperamos a que agarre parejo el fuego. Colocamos 2 leños de encino, uno de cada lado, y vamos a dejarlo que agarre, que se empareje el calor, para luego colocamos la parrilla y la vamos a limpiar ya cuando esté caliente con media cebolla para que quede limpiecita. Y entonces vamos a iniciar con el sellado de las picañas. Las picañas tienen que estar muy selladas. Acuérdense que tienen grasa, se va a levantar mucha flama. Sin temor, pero con cuidado, traten de que no se quemen las picañas. Denle vuelta, giren, revisen. Tienen que lograr un buen dorado sin quemar. Dejamos una picaña completa y 2 picañas las vamos a cortar en porciones y las vamos a sellar. Después, donde le cortamos, pues está cruda, no está sellada, vamos a darle una selladita y luego las retiramos del fuego para que para que se logren enfriar y poder manipular y hacer nuestros paquetitos. Pero primero vamos a aplicar la mezcla de ajo a las picañas en todas las paredes. En todas, vamos a dejarle caer, que lleve ajo, porque luego nomás se va la mantequilla con el aceite. Luego volteamos las picañas y le vamos poniendo también sazonador. Vamos a ayudarnos de las manos para darle una sobadita, buscando que se penetre bien el sazonador y nos deje
forma de que se adhiera el otro sazonador que hicimos al inicio. Vamos a aplicarlo para distribuirlo bien, le damos su sobada, que quede bien cubierta todas las piezas por todas las paredes para que se penetre en la grasa. Luego volteamos de nuevo las piezas, le damos otra vez, aplicamos el sazonador y le vamos a ir aplicando en toda la superficie, en todas las paredes, y también sobamos. Vamos a sobarla para que queden listas para que ya la podamos envolver en nuestra hoja de plátano, que vamos a hacer nuestras porciones que ya cortamos. Vamos envolviendo para que vayan quedando. En una cazuela de barro colocamos hojas de plátano en el fondo y encima vamos acomodando nuestros paquetes. Le vamos a dejar caer una botella de vino completita. Si consideran que hace falta, le ponen agua, pero no creo que sea necesario. Con la botella de vino queda listo para que no se nos seque. Y después vamos a ir preparando la picaña completa. Esta la vamos a colocar sobre una charola, sobre papel aluminio que tiene en el fondo hoja de plátano. También vamos a cubrirla lo más que se pueda con hoja de plátano para que quede bien envuelta en él, y lo vamos a sellar con más papel aluminio, que se quede bien envuelta. No necesitamos que se nos fuguen los jugos ni los sabores. Vamos a envolverlo bien a tal forma que quede muy bien sellado con el papel aluminio, lo suficiente. Gasten en papel aluminio, no pasa nada. Vamos a subir la parrilla para que no le pegue el calor tan fuerte, que lo queremos a fuego no tan directo, para que no se nos vaya a quemar en vez de cocer. Vamos a subir la parrilla y vamos a continuar tapando nuestra cazuela con papel aluminio. Usaremos 2 tramos largos, pues no alcanzan a cubrir el ancho de la cazuela. Vamos a unirlos formando una sola hoja, doblando en la parte del centro, y lo acomodamos a lo ancho de la tapa de la cazuela, y vamos a presionarlo para que quede perfectamente sellado, y sobre las orillas, que quede muy bien sellado. Colocamos en la parrilla ambos recipientes con picaña, y cerramos las puertas del horno. Vamos a esperar 3 horas y media a 110 grados centígrados. Así que aprovecharemos para preparar una ensalada y una salsa picante, muy picante, para la cual usaremos 8 tomates verdes, 2 chiles jalapeños, 2 chiles serranos, 2 dientes de ajo, 1/4 de cebolla morada, y lo vamos a colocar en un recipiente con agua, más o menos pasadito de medio litro. Ponemos a hervir los 8 tomates verdes o tomatillos, ya está todo lavado. Vamos a agregar 2 chiles serranos, 2 chiles jalapeños, dejamos que se cuezan bien, y al final dejamos enfriar un poco para licuar, agregándole la sal que consideren que deben ponerle, al gusto de cada quien. Y bueno, yo creo que ya es momento de ir al horno. Vamos a sacar, ya pasaron 3 horas y media, no lo dejamos un poquito más mientras estamos en la entrevista. Sacamos la cazuela y la charola del horno, vamos a colocarlos en la mesa y abrimos los paquetes. Primero abrimos la picaña completa, y luego vamos a revisar cómo están las porciones que cortamos al vino tinto. Vamos a checar la sazón y a selección de nuestra invitada vamos a cortar las porciones que prefiera para que se vaya saboreando. Vamos a cortar las porciones y vamos a ir emplatando. Ya tenemos nuestra ensalada lista para preparar. Vamos a emplatar. Le pusimos uno de cada estilo para que lo saboree, una porción de cada una, y vamos a colocar nuestra ensalada. Así que si te gustó, dale like, suscríbete y compártelo. Nos vemos en la siguiente receta. Hasta pronto.